10 puntos para recordar. 1. La teoría del renacimiento enseña que cada alma es una parte integrante de Dios, y que está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como la semilla desarrolla una planta, que por medio de existencias repetidas en un cuerpo terrestre, que va mejorando la calidad gradualmente, esas posibilidades latentes se van desarrollando en poderes dinámicos. 2. Las partículas de nuestros cuerpos cambian constantemente. Por lo menos cada 7 años cambia cada átomo de los que se componen aquellos. Si la teoría materialista fuera cierta, la conciencia debiera sufrir también un cambio completo, sin conservar memoria de lo anterior. De este modo ningún hombre podría recordar más que los sucesos habidos en los últimos 7 años, y sabemos que no es así. 3. La teoría del renacimiento postula la doctrina de un lento desarrollo, efectuado persistentemente por medio de repetidas encarnaciones en formas de creciente eficiencia, por cuyo intermedio llegará un tiempo en el que todos alcanzarán la cumbre del esplendor espiritual. 4. La evolución es la historia del progreso del espíritu en el tiempo. 5. El progreso natural no sigue una línea recta como implican esas otras dos teorías, ni siquiera un camino circular, porque eso significaría dar vueltas continuamente sin llegar nunca al fin, que sería lo mismo que emplear solo 2 dimensiones del espacio. 6. Es necesario que la vía evolucionante tome el sendero de 3 dimensiones, la espiral que siempre va adelante y hacia arriba. 7. La misma ley que despierta la vida en la planta para que crezca de nuevo, trae al hombre para que adquiera nuevas experiencias y progrese más hacia la meta de la perfección. 8. Las desigualdades de la vida pueden ser explicadas satisfactoriamente por medio de las leyes del renacimiento y de consecuencia, que armonizan perfectamente con nuestra concepción de un Dios justo y amante, tal como dijo Cristo mismo. 9. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades, son el resultado de nuestras propias acciones. Lo que nos falta física, moral o mentalmente puede ser nuestro en el futuro. 10. El genio es la marca de toda alma avanzada, la que por medio de esforzado trabajo en muchas de sus vidas anteriores, se ha desarrollado en alguna dirección mucho más allá que el término medio de la raza. El genio es un vislumbre del grado de adelanto que poseerá por término medio la raza venidera. Esta es la razón del por qué 29 músicos más o menos geniales encarnaron en la familia de Bach durante un período de 250 años. Que el genio es una expresión del alma y no del cuerpo queda demostrado por el hecho de que la personalidad de Juan Sebastián Bach no fue el florecimiento de la perfección creciente de sus antecesores, porque el talento de aquel estaba muy por encima no sólo de sus antecesores, sino del de sus sucesores. El cuerpo es simplemente el instrumento cuyo trabajo depende del ego que lo guíe, así como la calidad de una melodía depende del sentimiento del músico, ayudado por el timbre o temple de su instrumento. Un buen músico no puede expresarse plenamente en un pobre instrumento, y aún más, sobre el mismo instrumento, no todos los músicos pueden tocar igual. El que un ego encarne como hijo de un gran músico no implica necesariamente que deba ser un genio mayor que su padre, como debería ser forzosamente si la herencia física fuera la que produjera el genio en vez del alma. Renacimiento y ley de consecuencia. La ley de atracción explica de una manera completamente satisfactoria los hechos que atribuimos a la herencia. Sabemos sobradamente que las personas de gustos análogos se buscan.
Si sabemos que un amigo nuestro vive en cierta ciudad, pero ignoramos su dirección, nos servirá de gran auxilio en nuestros esfuerzos para encontrarle la ley de asociación. Si aquel es músico, es muy probable encontrarle en los sitios donde se reúnen los músicos. Si es estudiante, debemos investigar en las librerías, bibliotecas o salas de lectura. Y si es un deportista, lo encontraremos probablemente en el hipódromo, campo de polo o estadios. No es probable que el estudiante o el músico frecuenten los lugares mencionados en el último término, y también se puede afirmar que nuestra búsqueda por el deportista tendría poco éxito si la hiciéramos en las librerías o en un concierto clásico. Y de parecida manera, el ego gravita ordinariamente en torno de las asociaciones que congenian con él. Está impelido a ello por una de las fuerzas del mundo del deseo, la fuerza de atracción. Puede hacerse la objeción de que hay algunas personas de gustos completamente opuestos y aún enemigos en la misma familia, y que si la ley de atracción es la que gobierna, ¿por qué los atrajo a ambos allí? La explicación de tales casos es que durante la vida o vidas terrestres del ego, éste ha entablado relaciones con numerosas personas. Estas relaciones pudieron haber sido agradables o no, implicando en un caso obligaciones que no se liquidaron entonces, y en el otro injurias y odio contra el agraviado. La ley de consecuencia existe un ajuste exacto de cuentas. La muerte no lo paga todo, así como por mudarnos a otra ciudad no liquidamos nuestras deudas monetarias. El día llegará en que los dos enemigos deban encontrarse de nuevo. El antiguo odio los ha llevado a ambos a la misma familia, porque el propósito de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, el odio debe transformarse en amor, y aunque se necesiten muchas vidas de luchas, llegará un momento en el que aprenderán la lección y se harán amigos mutuos en vez de enemigos. En tales casos, el interés que se tienen mutuamente pone en actividad a la fuerza de atracción, la que los junta. Si hubieran sido indiferentes uno al otro, nunca se hubieran encontrado asociados. Así que las dos leyes, del renacimiento y de consecuencia, resuelven en forma razonable todos los problemas de la vida humana conforme el hombre avanza hacia su próximo estado, el superhombre. El rumbo que sigue el progreso humano es hacia arriba y adelante siempre, dice esta teoría. No como algunos creen, que han confundido la doctrina del Renacimiento con las disparatadas enseñanzas de algunas tribus indias que creen que el hombre se reencarna en los animales o vegetales. Eso sería un retroceso. Ni en la naturaleza ni en los libros sagrados de la India se puede encontrar nada que sostenga semejante doctrina. En uno solo de los libros religiosos indios se toca ese punto. En el Katha Upanishad, capítulo 5, versículo 9, se dice: algunos hombres
de acuerdo con sus deudas, entre paréntesis obras, van a la matriz y los otros al sthanu. Sthanu es una palabra sánscrita que significa un pilar, y esto ha sido interpretado como que algunos hombres, debido a sus pecados, han retrocedido al inmóvil reino vegetal. Nota del presentador. Hay un error de citación muy común en la literatura esotérica y teosófica de finales del siglo XIX y principios del XX. En el texto original y auténtico del Kasa Upanishad o Kasopanishad, ese versículo no se encuentra en el versículo 9, sino en el capítulo 2, sección 2, o lo que es lo mismo el Vali 2, y versículo 7, universalmente conocido en la numeración académica como 227. La traducción literal de este verso es como sigue: algunas almas encarnadas entran en la matriz, yoni, para asumir un cuerpo orgánico, mientras que otras se unen a lo inmóvil, sthanu, de acuerdo con sus obras, el karma para los indios, y de acuerdo con su conocimiento, shrutam. Algunos autores esotéricos han interpretado la palabra sánscrita sthanu, que literalmente significa pilar o lo que está firme, como las formas de vida que carecen de locomoción, es decir, las almas que reencarnan en los reinos vegetal o mineral. En la interpretación de la filosofía tradicional del Vedanta, sthanu tiene un doble significado. Puede referirse a las formas de vida estáticas, como las plantas, los árboles, o, en un sentido metafísico superior, a la fusión con el Brahman Atman, el ser absoluto, inmutable, eterno e inmóvil, para aquellas almas que han alcanzado un alto nivel de conocimiento espiritual. Los espíritus encarnan solamente como objeto de adquirir experiencia, para conquistar al mundo, para sobreponerse a su yo inferior y conquistar el dominio de sí mismos. Si comprendemos esto, comprenderemos también que llegará un tiempo en el que no habrá ya más necesidad de renacer, porque se habrán aprendido todas las lecciones. Las enseñanzas de Katopanishad indican que en vez de permanecer ligado a la rueda de nacimientos y muertes, el hombre llegará alguna vez a ese estado de inmutable nirvana. En el libro de la Revelación encontramos estas palabras: al que venciere le haré un pilar del templo de mi Dios, y él no saldrá más, refiriéndose a la completa liberación de toda existencia concreta. En parte alguna se encuentra afirmación autorizada sobre esa doctrina de la transmigración de las almas. Un hombre que se haya desarrollado hasta el punto de que tenga un alma separada e individual no puede retroceder hasta llegar a ocupar un cuerpo animal o vegetal, puesto que éstos se encuentran bajo un espíritu grupo. El espíritu individual es una evolución superior a la del espíritu grupo, y lo menor no puede contener a lo mayor. Oliver Wendell Holmes, en su hermosísimo poema The Chambered Nautilus, el caracol en su concha, ha encerrado esa idea de constante progresión en vehículos cada vez mejores y la final liberación. El caracol construye su concha espiral
con departamentos seccionales y va abandonando constantemente los más pequeños para ocupar el último de los que ha construido. Año tras año contempló su labor silenciosa que desplegó su lustrosa espiral, mas al crecer la espiral abandonó la que fue su morada en los años pasados, por la nueva, deslizándose bajo el brillante arco con suave paso, y construye una puerta innecesaria. Y se amoda a su nuevo hogar, sin conocer más el antiguo. Gracias por el celestial mensaje que me traes, hijo del inquieto mar, expulsado de tus orígenes los olvidas. De tus mudos labios sale una nota más elocuente que las emitidas por el cuerno enroscado de Tritón, mientras suena en mis oídos a través de las profundas grutas del pensamiento, yo oigo una voz que canta. Construye mansiones más duraderas, alma mía, según las veloces estaciones ruedan. Abandona tus criptas ya surcadas. Haz que cada templo nuevo sea más noble que el pasado. Abarca un espacio celeste más ancho hasta que por fin te libertes arrojando tu concha subterránea, por el océano movedizo de la vida. La necesidad ya mencionada de obtener organismos de naturaleza específica trae a la mente una frase muy interesante de las leyes de renacimiento y de consecuencia. Esas leyes están relacionadas con el movimiento de los cuerpos cósmicos, el Sol, los planetas y los signos del zodiaco. Todos se mueven en armonía con esas leyes, guiados en sus órbitas por sus inteligencias espirituales internas, los espíritus planetarios. Debido a la precesión de los equinoccios, el Sol se mueve hacia atrás a través de los 12 signos del zodiaco a la velocidad aproximada de 1 grado de espacio cada 72 años, y a través de cada signo, 30 grados de espacio, en unos 2100 años, y en torno de todo el círculo en unos 26.000 años. Esto es debido a que la Tierra no gira sobre un eje estacionario. Su eje tiene un movimiento lento, oscilante, parecido al de un trompo que ha perdido parte de la fuerza con que fue lanzado, describiendo así un círculo en el espacio, por lo que una estrella tras otra se convierten en estrella polar sucesivamente. Debido a este movimiento oscilante, el Sol no cruza el ecuador por el mismo sitio todos los años, sino un poco más atrás, y de ahí el término de precesión de los equinoccios, porque el equinoccio precede, es decir, viene demasiado pronto. Todos los acontecimientos de la Tierra están relacionados con los otros cuerpos cósmicos, y sus habitantes están también relacionados con estos y otros movimientos cósmicos, y así sucede también con las leyes de consecuencia y del renacimiento. Conforme el Sol pasa a través de los diferentes signos en el curso del año, el clima y otros cambios afectan al hombre en sus actividades de varias maneras. Similarmente, el pasaje del Sol por la precesión de los equinoccios a través de los 12 signos del zodiaco, que se llama un año mundial, produce condiciones en la Tierra de la más grande variedad. Es necesario para el crecimiento del alma que las experimente a todas. En realidad, como hemos visto, el hombre mismo produce esas condiciones
mientras se encuentra en el mundo celeste entre dos encarnaciones. Por lo tanto, cada ego nace 2 veces durante el tiempo en que el Sol está pasando a través de un signo del zodiaco. Y como el alma es en sí misma necesariamente bisexual, como objeto de adquirir toda la experiencia, encarna alternativamente en un cuerpo masculino y femenino. Esto es debido a que la experiencia de un sexo difiere ampliamente de la del otro. Al mismo tiempo, las condiciones externas no se alteran mayormente en 1.000.000 de años y por lo tanto permite a la entidad el recibir experiencia en un alrededor ambiente idéntico al del punto de partida, como hombre o como mujer. Aclaración para estos tiempos de turbulencia ideológica y semántica. Con el objeto de evitar confusiones a aquellas personas que no están relacionadas con ningún tipo de enseñanzas esotéricas, incluyendo las Rosacruces, es menester aclarar conceptos que son usados con frecuencia por dichas enseñanzas ocultas. Téngase presente que la mención que se hace en referencia a que el alma es en sí misma bisexual atañe exclusiva y directamente al conjunto de vehículos espirituales que conforman al ser humano. La expresión de que el alma es bisexual es una confirmación de la presencia de las dos polaridades de la fuerza divina, la misma que yace en cada ser humano como parte integral de un ser superior creador, en donde vivimos y tenemos nuestro ser, y de cuya esencia estamos hechos a su imagen y semejanza. Es una referencia ocultista a la fuerza creadora que contiene ambas polaridades en los mundos espirituales, como en tantas otras cosas visibles y tangibles de nuestro mundo físico. Esta afirmación sobre la bisexualidad del alma en lo absoluto tiene que ver con el significado mundano y últimamente muy difundido en referencia a tendencias, preferencias o gustos sexuales carnales entre los dos únicos géneros biológicos existentes, anatómica y fisiológicamente naturales, de que se conforma la especie humana, a saber, hombre y mujer, o más generalmente clasificados como machos y hembras. Estos son los términos generales en los cuales trabaja la ley del renacimiento, pero como no es una ley ciega, está sujeta a frecuentes modificaciones, determinadas por los señores del destino, los ángeles archiveros, como por ejemplo en el caso en que un ego precise un ojo sensitivo o un oído especial y haya alguna oportunidad de proporcionarle el instrumento requerido en una familia con la que haya establecido relaciones previas. El tiempo para la encarnación del ego en cuestión puede quizás estar falto de madurez en unos 200 años, de acuerdo con el período general, pero los señores del destino ven que a menos que se aproveche esa oportunidad, el ego gastaría 4 o 5 centenares de años más del tiempo necesario en el cielo antes de que se presente otra oportunidad. Por lo tanto, el ego es atraído a encarnarse antes de cumplir el tiempo fijado, por decirlo así, y lo que le falta de reposo en el tercer cielo le será dado de más en otra ocasión. Vemos pues que no solamente ejecutamos el trabajo necesario para nosotros desde el mundo celeste,
sino que también trabajamos sobre los demás, atrayéndolos o repeliéndolos. Una oportunidad favorable para conseguir un instrumento apropiado puede atraer a un ego a encarnarse. Si no hubiera instrumento alguno aprovechable, permanecería más tiempo en el cielo y el exceso se le deduciría de sus siguientes vidas celestes. La ley de consecuencia también obra en armonía con las estrellas. Así que el hombre nace cuando la posición de los cuerpos del sistema solar proporciona las condiciones necesarias para su experiencia y desarrollo en la escuela de la vida. Esta es la razón del por qué la astrología es una ciencia completamente cierta. Si bien el mejor astrólogo puede equivocarse al interpretarla, debido a que, como todos los demás hombres, es falible. Las estrellas muestran exactamente el tiempo de la vida de un hombre que hayan elegido los señores del destino para que aquél pague alguna deuda, y evadirlo está fuera del poder del hombre. Sí, indican el día exacto, si bien no podemos siempre leerlo correctamente. El ejemplo más notable que conozca el escritor de esta imposibilidad de escapar a lo que han escrito las estrellas ocurrió en Los Ángeles, California, en 1906. Se dieron algunos detalles e instrucciones sobre astrología al bien conocido conferenciante Mr. L. Se hizo el horóscopo de Mr. L, porque el alumno se interesaría más en el suyo que en el de un extraño, y además podía comprobar más fácilmente la exactitud de los signos que se le indicaran. Mr. L. El día 28 de julio no salga de su casa. El horóscopo revelaba una propensión a sufrir accidentes, y a Mr. L se le indicó la forma en que algunas desgracias y otros sucesos en relación con el pasado figuraban en la fecha de la ocurrencia. Además, el horóscopo mostraba que sucedería otro accidente en el futuro, el 21 de julio próximo, o a los 7 días subsiguientes, el 28 del mismo mes, siendo el último día el que parecía más peligroso. El horóscopo indicaba que los sitios afectados serían el pecho, las espaldas, los brazos y la parte inferior de la cabeza. Como estaba plenamente convencido del peligro, Mr. L se comprometió a quedarse en casa tal día. No olvide usted mi consejo. Es buen consejo. Lo tendré en cuenta. El que esto escribe fue por aquel entonces al norte de Seattle, y unos cuantos días antes del tiempo crítico escribió a Mr. L y le recomendó cuidado. Mr. L contestó que se acordaba perfectamente y que obraría en consecuencia. Las primeras noticias sobre el asunto se obtuvieron de un amigo mutuo, quien manifestó que el 28 de julio Mr. L había ido a Sierra Madre en un tranvía eléctrico que chocó contra un tren, sufriendo las mismas heridas anunciadas previamente y habiéndose cortado, además, un tendón de la pierna izquierda. La cuestión era averiguar cómo es que, teniendo Mr. L completa fe en la predicción, se había olvidado de ella. La explicación vino 3 meses después, cuando se había repuesto lo suficiente para poder escribir. La carta decía:
Yo creía que el 28 era el 29. No hay duda alguna que se trataba de una parte del destino maduro, imposible de eludir, tal como lo mostraban claramente las estrellas. Las estrellas pueden ser llamadas, por lo tanto, el reloj del destino. Los 12 signos del zodiaco corresponden a la esfera, el Sol y los planetas a la manecilla de las horas, que indica el año, y la Luna al minutero, que indica los meses del año en los que los diferentes lotes de destino maduro de cada vida deben cumplirse. Nunca se explicará bastante que si bien hay algunos casos que no pueden eludirse, el hombre tiene hasta cierto punto el poder de modificar ciertas causas ya puestas en movimiento. Como dijera la poetisa, un marco zarpa para el este y otro para el oeste con el mismísimo viento para los dos. Es la posición de la vela y no el viento el que determina el camino que llevan. Y como los vientos del mar son los caminos del destino, así navegamos durante toda la vida, es el obrar del alma lo que determina la victoria, y no la calma o la tempestad. lo importante de comprender es que nuestras obras actuales son las que determinan las condiciones futuras. Los religiosos ortodoxos y aún hasta los que no profesan religión alguna exponen como uno de sus más fuertes argumentos contra la ley del renacimiento el de que se enseña en la India a la masa ignara, que cree en ella. Si es una ley natural, sin embargo, no puede haber objeción alguna, por fuerte que sea, que la invalide o le impida obrar. Antes de que hablemos de masas ignaras o enviemos misioneros allá, sería conveniente que examináramos un poco nuestros conocimientos. Los maestros se quejan siempre de la superficialidad de nuestros estudiantes. El profesor Wilbur L. Cross de Yale menciona, entre otros asombrosos casos de ignorancia, el hecho de que en una clase de 40 alumnos ni uno solo pudo indicar el sitio de Judas Iscariote. Quizás produjese ventajas el que los esfuerzos de los misioneros terminasen cerca de los países idólatras y en los barrios bajos de nuestras ciudades, para llevarnos a iluminar a la juventud estudiantil de nuestras propias naciones, siguiendo el principio de que la caridad empieza por casa, y que como Dios no permitirá a las masas ignaras el perecer, sería mejor dejarlas en su ignorancia con la que se tiene un cielo seguro, mientras que al iluminarlas se les proporcionan muchas oportunidades para que se vayan por legiones al infierno. Seguramente este es el caso aquel de donde la ignorancia es una bendición, es locura ser sabio. Nos prestaríamos un señalado servicio a nosotros mismos y a las razas atrasadas si los dejáramos solos y buscásemos al cristiano ignorante más cerca de casa para ilustrarlo. Además, por llamarla doctrina idólatra no se comprueba su falsedad. Y el que tenga prioridad en Oriente no es tampoco argumento contra ella, así como la exactitud de la solución de un problema matemático no pierde nada porque no nos sea simpática la persona que lo resolvió primero. La cuestión única está en esto: ¿es o no verdad? Sí, entonces ¿importa nada absolutamente?
de donde haya venido la solución. Todas las demás religiones no han hecho más que conducir a la religión cristiana. Ha habido religiones básicas que contienen únicamente en parte lo que el cristianismo tiene en mayor grado. El verdadero cristianismo esotérico no ha sido enseñado todavía públicamente, ni lo será tampoco hasta que la humanidad haya pasado del estado materialista en que se encuentra ahora y esté mejor preparada para recibirlo. Las leyes del Renacimiento y de consecuencia han sido enseñadas secretamente en todo tiempo, pero por orden del mismo Cristo, como veremos, esas dos leyes no han sido enseñadas públicamente durante los últimos 2000 años. 10 puntos para recordar. 1. La ley de atracción explica de una manera completamente satisfactoria los hechos que atribuimos a la herencia. El ego gravita ordinariamente en torno de las asociaciones que congenian con él. Está impelido a ello por una de las fuerzas del mundo del deseo, la fuerza de atracción. 2. La ley de consecuencia exige un ajuste exacto de cuentas. La muerte no lo paga todo. Así como por mudarnos a otra ciudad no liquidamos nuestras deudas monetarias. 3. Así que las dos leyes, del renacimiento y de consecuencia, resuelven en forma razonable todos los problemas de la vida humana conforme el hombre avanza hacia su próximo estado, el superhombre. El rumbo que sigue el progreso humano es hacia arriba y adelante siempre. 4. Los espíritus se encarnan solamente con objeto de adquirir experiencia, para conquistar al mundo, para sobreponerse a su yo inferior y conquistar el dominio de sí mismos. Si comprendemos esto, comprenderemos también que llegará un tiempo en el que no habrá ya más necesidad de renacer porque se habrán aprendido todas las lecciones. 5. Todos los acontecimientos de la Tierra están relacionados con los otros cuerpos cósmicos, y sus habitantes están también relacionados con estos y otros movimientos cósmicos. Y así sucede también con las leyes de consecuencia y del renacimiento. 6. Cada ego nace dos veces durante el tiempo en que el Sol está pasando a través de un signo del zodiaco, y como el alma es en sí misma necesariamente bisexual, con objeto de adquirir toda la experiencia, encarna alternativamente en un cuerpo masculino y femenino. 7. La ley de consecuencia también obra en armonía con las estrellas. Así que el hombre nace cuando la posición de los cuerpos del sistema solar proporciona las condiciones necesarias para su experiencia y desarrollo en la escuela de la vida. 8. Las estrellas muestran exactamente el tiempo de la vida de un hombre que hayan elegido los señores del destino para que aquel pague alguna deuda, y evadirlo está fuera del poder del hombre. 9. Nuestras obras actuales son las que determinan las condiciones futuras. 10. El verdadero cristianismo esotérico no ha sido enseñado todavía públicamente, ni lo será tampoco hasta que la humanidad haya pasado del estado materialista en que se encuentra ahora. Muy bien amigos, bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Vamos a hacer lo de siempre, a compartir los 10 puntos para que los tengan y les sirva de referencia, incluso para poder explicar si alguna persona interesada en estas enseñanzas pues necesita algún tipo de explicación. Ahí tienen los puntos que le pueden servir de referencia para buscar
la explicación en algo más ampliado, en algunos de los libros, algunas de las lecciones y demás. Y bueno, aquí tienen ya los dos sets de los 10 puntos. Están abiertos los micrófonos para comentarios, aportes, preguntas y lo que les sea a ustedes grato contribuir. Adelante, Miriam. Muy buenas noches, como siempre, excelente. La verdad que se me pasó el tiempo volando, maravilloso. Yo tengo una pregunta que lo has comentado acá en la presentación, que se puede acortar el tiempo de permanencia en los otros planos. ¿Cómo es eso? Y por ejemplo, en lugar de 1000 años, de permanecer en los otros planos. ¿En qué caso se puede dar, por ejemplo, ese tipo de cosas? Sí, bueno, ahí en la presentación explica precisamente que hay situaciones en que si no se aprovecha o cierta oportunidad para un ego encarnar con que necesita ciertas características, elementos de esos cuerpos, o sea, que él necesita para su instrumento propio, para su propio desarrollo, pues entonces tendría que esperar muchísimos cientos de años más para que otra oportunidad igual o parecida pues tuviera lugar y que los ángeles del destino pudieran colocarlo dentro de eso. En esos casos, ellos adelantan y les restan un poco de estancia en el tercer cielo. Habla ahí en la presentación, le quitan estancia, permanencia en el tercer cielo. Sí, Y entonces, pues encarnan a ese ego para que pueda aprovechar esa oportunidad que si no se dilataría mucho a través de los centurias. Dice que 4 o 5 centurias, o sea, 500 años después o algo así, porque es que no se iba a presentar otra parecida, ¿no? Entonces lo adelantan y con eso lo que hacen es ayudarlo en ese momento, ¿no? Pero después esa estancia que no tuvo lugar en el tercer cielo, pues se la retribuyen en otro ciclo, ¿no? Cuando tenga otro ciclo, pues entonces le agregan esos años que dejó de estar allí para que no pierda nada de lo que, o sea, mantenga el ciclo correcto como es. Esos son casos bastante sui generis, o sea, no se sí, trata de que esa es la normalidad. El averaje es como dice McHenry, aproximadamente 1000 años. Hay personas que sí. encarnan antes y hay quien encarna después. Es depende de cuándo se presente la oportunidad. Pero anda rondando eso. Puede ser 900 años, 879, vaya, no tiene que Sí, ser sí, sí, exactamente, pero anda por ahí más o menos, por los 1000 años, claro, más o menos. claro. Y siempre de forma alternada, ¿cierto? Siempre en forma alternada, a no ser, también hay excepciones, aquí hay excepciones en Sí, todas sí. estas cosas, a no ser que por alguna razón específica de cumplir algún tipo de misión, pues la persona tenga que venir en cuerpo igual que el anterior. O sea, hay excepciones también, pero el averaje, lo normal, la norma es en cuerpos alternativos para adquirir experiencias en ambos cuerpos durante el periodo que el Sol transita por uno de los signos del zodiaco. Y caso distinto sería el caso de los niños que fallecen. eh, no recuerdo, antes de los 14 era, antes de los 14 Antes años. del nacimiento del cuerpo de Zeus, sí, correcto. Sí. Que bueno, que también a veces por distintas causas en vidas pasadas tuvo que fallecer de niño Sí. y por ahí estar esperando la oportunidad en esa misma familia. Sí, sí, en muchas ocasiones se produce de esa manera. Sí, la persona ya que fallece de niño va directo para el primer cielo y espera ahí Ujú, hasta un periodo de 20 años. Entonces, en claro. 20 años, por eso es que puede encarnar en la misma familia, porque precisamente en 20 años pues se mantiene la misma familia, o sea, se puede mantener la Mm. misma familia. Esa es la razón por la cual sí puede encarnar en ese, o sea, en la misma familia en caso de que Yo voy a sea. hacer un comentario personal. Yo, digamos, fallecieron dos hermanas mías y primero cuando yo era muy chica, muy niña. Y siempre tuve esa sensación de que la otra hermana, que bueno, también falleció de más grande,
era la misma, yo antes de conocer toda esta filosofía y todo, siempre tuve esa sensación como que era la misma, el mismo ego. No sé, es una percepción mía, por ahí estoy equivocada, Bueno, pero es probable. Bueno, hay probabilidades de eso, existe porque Sí, sí. incluso se han dado casos de niños que recuerdan su vida pasada que fue Ujú, reciente, pero claro, como explica McHendel y está en la próxima lección, los niños que mueren, o sea, los egos que mueren en la infancia tienen mucha facilidad para recordar la vida anterior porque sí, sí, tienen el mismo set de vehículos, no los desechan. claro, Sencillamente vuelven a traer su cuerpo de deseo anterior y vuelven a traer su mente porque realmente no fueron usados, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? claro. Y entonces ellos recuerdan su familia anterior y se han dado múltiples casos de niños que recuerdan su familia anterior y en la próxima lección, en la próxima presentación, viene precisamente un caso que McHendel refiere muy interesante, ¿no? En ese caso. Ahora, ya en los adultos, es muy raro ver que una persona que desencarne encarne inmediatamente, o sea, que sea la misma persona. Claro, claro. Es raro. Eh, Es posible, existen muchas variantes dentro de este caleidoscopio de cosas que se producen en las leyes de renacimiento y eso, pero son casos un poco ya raros, ¿ves? No son escasos. Es posible, pero es escaso. Lo Muchas gracias. normal es, en el caso del niño, sí, porque el niño ya en un periodo de 20 años vuelve a regresar de allá del Claro, primer cielo. claro, claro, porque mi primera hermana se fue al cielo antes del año de vida. Sí, a los Ve, 2 años nació la otra hermana, así que es muy bueno, probable. porque se fueron de bebé. La primera sí, Ah, la la primera se fue primera de sí. bebé. Ah, bueno, es Y la posible. otra no, la otra más grande, sí. Bueno, esto en ese caso es posible de que venga de nuevo dentro de la familia. O sea, hay chances de que venga dentro de la familia, claro. Yo pensé que se habían ido de adultas, ya. No, 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 la primera no había cumplido 1 año y la otra, bueno, a los 49 años también, dentro de joven, dentro de todo, Ah, ¿no? bueno, Pero pero ya sí, pero adulta sí, ya se fue sí, adulta, sí, claro, sí, claro. sí. Ujú. Pero bueno, siempre tuve esa sensación, pero bueno, todo puede ser, ¿no? Como decís. Sí, Bueno, sí. muchísimas gracias, Armando. Pues nada, Miriam, gracias a ti por tu comentario. Adelante, Susana. Sí, buenas noches. Bueno, como siempre, mi querido amigo, muchísimas gracias por esta presentación que nos has dado. Y bueno, y volviendo al mismo punto de Miriam, yo estaba pensando, Armando, cuando una persona viene en el mismo sexo, viene 2 veces con el mismo sexo en el mismo signo, entonces pierde la oportunidad de experimentar lo que se nos trae esa posibilidad de aprendizaje en ese signo, ¿no? Como mujer o como hombre. Bueno, esto yo asumo de que sí, porque si se pasa el tiempo en que el Sol ya cambió por la precesión de los equinoccios, cambió ya de signo, pues entonces no le da tiempo porque digamos no hay una oportunidad que realmente necesite ese ego para volver a encarnar, pues yo pienso que se pierde, o sea, encarnar en uno de los dos sexos en ese signo. No creo que haya, no sé, un apuro de darle inmediatamente otra encarnación para que tenga la experiencia en el sexo opuesto al que tuvo. No sé cómo funciona eso, McHendel no habla de eso, pero asumo de que se pierde en ese signo uno de las encarnaciones alternativas, se pierde. O sea, si encarna dos veces en el mismo sexo, ya sea hombre o mujer, la contraria debe de perderse porque si no le da tiempo, si ya el sol se fue en los 2000 años que se queda en ese signo, pues entonces, ¿cómo va a...? O sea, no puede encarnar en el signo de Piscis, por ejemplo, estamos en la era de Piscis. Nosotros todos los que estamos aquí, supuestamente estamos encarnando dos veces en eso, ¿no? Yo tengo ciertas conjeturas con respecto a eso, pero bueno, no es el marco para discutirlas en esta presentación, ¿no? Que no es exactamente el marco apropiado, porque ya eso son otras investigaciones y cosas, pero sí. Gracias, Supongo que se pierde, gracias, Susana. amigo. Gracias a Gracias, ti. amigo. Gracias a ti. Adelante, Marco.
estamos hablando dos cosas diferentes. O sea, el espíritu original, o sea, el ser humano tiene que venir como mujer en un signo, pero de nacimiento, o sea, de solar, y como mujer en otro, pero en la misma era no importa, no importa porque puede venir en dos signos diferentes, siendo hombre, porque la experiencia es nacer una vez en un signo como hombre y como mujer. También, Claro. también el espíritu en una era, viene dos veces, normalmente por precesión, porque coincide que en cada signo, pero es por precesión, no por nacimiento. Claro, claro. Sí, sí, sí. Se supone que en una era venga esas dos veces, o sea, que le alcance el tiempo o las oportunidades que se le presenten para que esa persona nazca alternativamente en los sexos y pueda adquirir ambas experiencias que son muy diferentes el mismo signo de precesión. En la Bajo la misma misma, era, en la misma era. la misma era, exacto. Nosotros estamos en la era de Piscis, por eso en la presentación, cuando yo pongo la muchacha que nació, vamos, vaya, hipotéticamente en el 1095, y después pongo al muchacho que es el mismo ego que nació en el 2025, pero los dos están en la era de Piscis, por eso pongo el signo de Piscis, que es el que estamos ahora, estamos en la era de Piscis ahora mismo. Entonces por eso lo pongo el signo de Piscis en el medio. La muchacha nació en el 1095 y volvió a reencarnar en el 2025, pero como hombre, como varón. Por eso es la imagen esa queda así descrita, ¿no? Para que se entienda bien, para que se entienda bien. Igual que la del vikingo y la otra muchacha, que también, vaya, le coloqué que habían nacido en esas mismas fechas para que se entienda de que se nace, aquí en el caso del vikingo era al revés, porque nació hombre primero, entonces ahora vino de mujer en el 2025. Es la forma más descriptiva, mejor que se puede decir en ese caso. Es por era, claro, definitivamente. Armando, yo quería Dime, decir también que la alternación es una ley. sí, es una ley, sí, sí. Lo que no pasa son excepciones, o sea, eso pasa normalmente. Sí, 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 Ahora, sí, cuando no pasa es una excepción. Fue que claro. quizás no cumplió bien su papel como hombre o como mujer en una de eso y tiene que repetir, pero son excepciones. Excepciones total, sí, sí, Hay sí, una ley que se llama la ley de alternación que se cumple casi siempre. Lo que pasa es que sí, no hay ley sin excepción, no hay regla sin excepción. claro, 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 claro. Sí, sí, es que se ha explicado en ocasiones anteriores que precisamente esos son casos muy extraños, ¿no? En que el ego tenga que renacer de nuevo en el mismo cuerpo que vino anteriormente por alguna razón específica, ya sea por eso que tú dices, porque hubo una falta de aprendizaje de la lección o por algún tipo de misión que se le encargue por alguna razón de mayor peso, mayor trascendencia, vamos a decir, para la evolución de la humanidad. Pero es totalmente una excepción. Lo correcto y lo normal es alternativamente porque para eso está diseñado así el plan, para que se adquiera las experiencias en ambos cuerpos, en ambos tipos de cuerpos. Son muy diferentes las experiencias, muy diferentes. Y así es que, bueno, es lo que está diseñado. Los otros son excepciones, pero sí las hay, existen esas excepciones. Adelante, Lady. Gracias, Marco. Hola, buenas noches. Bueno, tengo una pregunta que no sé cómo hacerla porque se me olvidó el término, pero si mal no estoy, está en la diapositiva que se llamaba Notas del expositor, que hablaban incluso sobre el karma y unos términos pues que nunca había escuchado que mencionaban el Graham algo. No me quedó claro ese término, me gustaría pues como un refuercito ahí de qué significa, a qué se Sí, refiere. bueno, sí, lo que explica Max Hendel aquí es que hay, o sea, en cuanto a lo que se conoce por la ley del renacimiento, hay una equivocación muy grande con respecto a que se introdujo la idea
por algunas notas que hay en un libro muy antiguo que se llama el Katha Upanishad. Katha Upanishad o Katha Upanishad, porque hay veces lo escriben separado, otras veces juntos, pero es el mismo libro. Es un libro muy antiguo que está escrito en sánscrito y que habla, tiene sus mantras escritos en sánscrito y que habla sobre cosas que tienen que ver con el desarrollo espiritual y con las diferentes planos espirituales y demás. Y en ese versículo específico, Max Hendel cita que hay un tipo de versículo que se encuentra en el número 9, o sea, un tipo de mantra que se encuentra en el número 9, capítulo 2. O sea, él lo dice en el 7, mejor dicho, y en realidad está en el 9. Y el capítulo 2 y la sección número 2, el versículo 7 realmente, ¿no? Entonces, eso está numerado académicamente como el 227, que es lo que le llaman eso, del libro Katha Upanishad. Y lo que dice la traducción literal es que algunas almas encarnadas entran en la matriz, que en sánscrito se dice yoni, para asumir un cuerpo orgánico, mientras que otras se unen a lo inmóvil, el stanu. Stanu, de acuerdo con sus obras, con el karma de esa persona, o sea, de acuerdo con sus obras, unas van a la matriz y otras van a lo inmóvil, que es el stanu, y de acuerdo con su conocimiento de ese ego, de esa alma, que en sánscrito se dice shrutam. Ahora bien, la aclaración de eso es que algunos autores esotéricos han interpretado la palabra sánscrita stanu, que literalmente significa pilar. Pilar es una columna, algo que no se mueve, algo que está firme, ¿no? Como las formas de vida que carecen de locomoción. Por lo tanto, la han aplicado a que esa alma, de acuerdo con su karma, va a reencarnar en un reino vegetal o mineral, porque eso no se mueve. El reino vegetal es vertical y el mineral, bueno, puede ser de cualquier eso, pero no se mueve tampoco. En la interpretación de la filosofía tradicional del Vedanta en la India, el stano tiene un doble significado, que puede referirse a las formas de vida estáticas, o sea, se puede referir a las plantas, a los árboles, eso, o en un sentido metafísico superior, el cual es más aceptable porque tiene más sentido de que están hablando de cosas espirituales, metafísicas. En ese sentido es a la fusión con el Brahman Atman, que es el ser absoluto, lo superior, lo inmutable, lo eterno. Entonces, para aquellas almas, por supuesto, que han alcanzado un alto nivel de conocimiento espiritual, esas irían allí ya a reunirse con el ser superior, con el ser absoluto, con el divino, ya no encarnan más. Es decir, se liberan de la rueda de encarnaciones. Pero que en el siglo XIX y principios del XX estas ideas hindúes se introdujeron y se mezclaron con las filosofías esotéricas que venían en crecimiento en ese momento, y se asumió de que ese mantra quería decir de que la persona, que según sus acciones, ya fueran de una índole o de otra, pues entonces o encarnaban en un ser humano de nuevo o iban a la matriz, que era la matriz de la esencia divina, o iban a un vegetal o a un animal, que es la teoría de la transmigración de las almas, que mucha gente que tratan de rechazar o vilipendiar la ley del renacimiento, la exactitud y la veracidad de la ley del renacimiento, apelan a este tipo de filosofía diciendo que como una persona va a hacer una transmigración y va a encarnar en un árbol, un vegetal o un animal, que eso no tiene sentido. Efectivamente no lo tiene porque es que no lo es. Esta es la explicación que da Max Heindel con respecto a esto. Yo puse la nota porque es que Max Heindel en el concepto Rosacruz del Cosmos menciona que está en el versículo 9, pero no se encuentra en el versículo 9. Yo lo averigüé y está realmente en el capítulo 2, sección 2, versículo 7, que es el mantra ese que acabo de leer, de algunas almas encarnadas entran en la matriz para asumir un cuerpo orgánico, mientras que otras se unen a lo inmóvil, que de acuerdo con sus obras, que en este caso es el karma, la palabra hindú, el destino, ¿no? Las deudas del destino, sus obras, y de acuerdo con su conocimiento, que es lo que las personas han adquirido y lo que han aprendido de las lecciones de la vida mientras están encarnados. Eso es lo que
No Muchas sé si gracias. te respondí la pregunta, ¿estás Sí, sí, satisfecha me con la quedó más respuesta? claro. Es que no alcancé ahí como a digerir en el momento de la presentación, pero ya ahí con el recorder y sí ya me quedó más claro y ya entendí que es como una comparación pues ahí de las enseñanzas. Muchas gracias. Claro, claro. Gracias, Lady. José Santamaría tiene la mano abierta. Ah, adelante, José. Gracias, buenas noches. Bueno, tendré que repetir la conferencia para luego de esto. Llegué un poco tarde, pero quizá la pregunta no venga al tema, pero es una pregunta que me ronda por ahí en la nube, así que voy a soltarla aprovechando el tiempo y la membresía que está aquí, que tienen conocimiento. Hace la conferencia pasada se escuchaba algo ahí del alma y el cuerpo del deseo, así que quiero que me aclaren eso, por favor. El cuerpo del deseo no tiene que ver con el alma. O sea, el alma es las buenas virtudes que creamos, o hay un alma negra y un alma blanca. ¿Cómo está por ahí? Bueno, esto en las enseñanzas Rosacruz, hasta donde yo sé, nunca se ha mencionado semejantes términos como alma blanca y alma negra, ¿no? El cuerpo de deseo es la contraparte del espíritu humano y por supuesto ellos tienen una parte de generación para el alma. El alma es triple, igual que lo es el cuerpo y lo es el espíritu. Cada uno se encarga de, con las experiencias de ese cuerpo, o sea, la experiencia del cuerpo físico, las experiencias del cuerpo vital y las experiencias del cuerpo deseo van creando los tres aspectos del alma. Eso es lo que hace el alma. El alma es la quinta esencia de esas experiencias, es la sustancia concentrada, el extracto, vamos a decir, de lo que esos tres vehículos han experimentado en su vida normal. Y eso va creando lo que es el alma. Eso se va acrecentando de acuerdo con que las experiencias sean cada vez más abundantes, mayores y más extensas a través de las múltiples encarnaciones del ego en el mundo físico, hasta que llega el momento en que el alma pues está totalmente ya construida, ¿no? Y esto se asimila en los tres espíritus. O sea, ya después eso pues forma parte de los tres espíritus como experiencia ya para siempre. O sea, es parte de la gran sabiduría que se adquiere en ese proceso. Pero de que hay alma blanca y alma negra, no, eso en la filosofía Rosacruz ni siquiera existe el término, hasta donde yo sé. O sea, esto yo no conozco ni siquiera que exista un término semejante en la filosofía Rosacruz. Quizás eso en algunas otras escuelas o algo, quizás hablen de ese tipo de cosas, ¿no? Como a lo mejor se refieren a alma negra, se refieren al cuerpo del pecado, que es otra cosa completamente diferente, pero bueno, a lo mejor lo asocian y le dicen eso, porque hay un error muy común en decir que el alma es la vida que anima las cosas, o sea, realmente que es el espíritu, que es la vida esencial, la esencia divina. Y para las enseñanzas de Rosa Cruz, el alma no lo es. El alma es la quintesencia, el extracto de las experiencias en los tres vehículos estos que acabo de mencionar, el físico, el vital y el de deseo. Gracias. Entonces los anhelos del alma van combinados con los deseos del espíritu puro, ¿verdad? Más o menos así. Cuando los deseos del alma se manifiestan en la mente es porque ya hay dominio sobre ese campo del cuerpo del deseo. Bueno, es que el alma es una construcción, o sea, es un producto, es un subproducto, es un producto de la experiencia de los tres vehículos y eso es lo que va a alimentar a los vehículos superiores, ¿ves? Es lo que le va a dar la sabiduría que han adquirido. Es que es un ciclo, es algo cíclico, ¿no? O sea, el espíritu divino es la contraparte del cuerpo denso. El espíritu de vida es la contraparte del cuerpo vital y el espíritu humano es la contraparte del cuerpo deseo. Ahora, el cuerpo denso
crea el alma consciente. El cuerpo vital crea el alma intelectual. O la nutre, o es la quinta esencia de eso, y el alma y el cuerpo de deseo crea el alma emocional. Estas tres almas alimentan o nutren o se fusionan con, de nuevo, fíjate que es el ciclo, con el espíritu de vida, con el espíritu divino, el alma consciente, que es el resultado de las experiencias del cuerpo denso, el alma intelectual, que es el resultado del cuerpo vital, se funde, se fusiona o se integra con el espíritu de vida, y el alma emocional, que es el resultado de las experiencias del cuerpo deseo, se funde, se fusiona o se integra con el espíritu humano. Vamos a ver Ok, que Marco nos va a ampliar más el asunto. Adelante, Marco. Hay mucha confusión entre la palabra alma y espíritu. En nuestras enseñanzas no tiene nada que ver el alma como se dice que ese hombre tiene el alma negra. No, nada que ver con eso. Yo voy a poner un pequeño ejemplo para ver si las personas logran entender la diferencia entre alma, espíritu y vehículo. Por ejemplo, en una carrera de autos, el, el auto es el vehículo, es el cuerpo. El chofer es el espíritu que maneja el auto. O sea, controla el auto. El espíritu controla al vehículo. Y el alma son los trofeos que gana en cada carrera. Para que se entienda, un trofeo no tiene vida porque son experiencias acumuladas. El alma no es un ser vivo, es una experiencia acumulada, un trofeo ganado, con el espíritu manejando el vehículo, con el chofer manejando un auto de carrera, para que se entienda bien cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Sí, el alma es un producto que se genera a partir de las experiencias de los vehículos, Del del trabajo, trabajo. Exacto, del triple espíritu con el triple cuerpo, aprovechando el foco de la mente. exacto. Eso produce tres almas. El alma consciente, Consciente, el alma intelectual y el alma emocional. emocional. Pero las almas son experiencias acumuladas en cada vida. Se genera un triple alma para que se sepa bien que la diferencia, el espíritu sí es una cosa viva, viva, que crece, que evoluciona, y el vehículo igual, o sea, los cuerpos igual, pero el alma no es una cosa viva así como se dice, no, ese hombre tiene el alma negra o ese hombre no tiene alma, es un desalmado. Y eso se está refiriendo al espíritu en nuestra filosofía. Claro, es que el problema de la confusión viene por la cuestión teológica de las diferentes escuelas o religiones, ¿no? Que han atribuido el nombre alma al soplido vital que Dios da cuando la persona nace, o sea, de acuerdo con la teología ortodoxa, en este caso la misma cristiana que tiene esa raíz, ¿no? Es que la persona cuando nace, Dios sopla un aliento de vida. Ese aliento de vida es el alma que le entra a ese cuerpo, y esa es la que se queda allí después hasta cuando la persona se muere, ¿no? En la teología ortodoxa. Por eso es que hay la confusión de que el alma es en sí la vida, es el espíritu, es la esencia divina, porque como se plantea de esa manera de que cada persona que nace, Dios inmediatamente le sopla o crea un alma y la introduce en la persona que acaba de nacer, pues entonces ahí viene la confusión de lo que es la diferencia de alma y espíritu. Adelante, Miriam. Sí, justamente como estás diciendo, ¿por qué? Porque la palabra alma, por eso hay la confusión también, deriva del latín que significa ánima, que originalmente es lo que estás diciendo, significa respiración, viento o soplo. Eso es lo que en la antigua Grecia se pensaba. Y después como que se arrastró ese concepto también, ¿no? Como Claro, estás diciendo, como lo han sí, tomado las distintas religiones y bueno. claro.
Claro, lo interesante de eso es que hay una explicación oculta porque viene también del latín anima, que es, como tú dices, respiración, eso. Es que precisamente cuando el niño nace, el panorama astrológico que le corresponde por esa vida se adquiere cuando hace la primera respiración. Cuando el niño llora la primera vez que inspira, ahí se graba en él se graba el mapa astrológico que está en ese momento, que es el que le va a servir a él para el resto de la vida. Por eso, pero eso lo sabían los antiguos. Lo que sucede es que se perdió la real explicación de eso a través del tiempo y después con las teologías que surgieron, que no querían de algún modo complicar esas cosas para la gran masa que necesitaba, pues una explicación mucho más sencilla y más directa, pues entonces eso se fue hundiendo. Como dice la presentación de hoy, que las enseñanzas del Renacimiento siempre estuvieron presentes, incluso el Cristo las enseñó a sus discípulos, pero con todo propósito, o sea, muy a propósito, se escondieron por los próximos 2000 años, o sea, a partir de la venida de Cristo, se escondieron esas enseñanzas porque todavía no estaba la humanidad preparada para entender esas cosas y la podían tomar como mal, o sea, de otra manera, ¿no? Por lo tanto, no se han enseñado ni se van a enseñar hasta que la humanidad no esté lo suficientemente preparada para recibir esas enseñanzas del Renacimiento y otras más de las leyes que conocen los iniciados y conocen las personas que están ya adentradas en el camino espiritual esotérico, en el ocultismo principalmente. Gracias, gracias. Gracias. Entonces no existe nada como decir vas a perder tu alma, como en un verso por ahí que dice que me sirve tener todo el mundo si pierdo mi alma. O sea, no existe tal cosa como esa. No, no existe, no existe. Ni nadie se pierde tampoco. No existe eso. Sí, 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 a la larga nadie se pierde. Mientras tanto hay que pulgar. Sí, gracias. Sí, pues nada, José, pues nada. Susana, ¿tenías la mano levantada o...? No, ok, ok, ya. Me hice idea que tenías la mano levantada. Pues sí, eso es lo que sucede con la confusión entre alma y espíritu, ¿eh? Eso ya para nosotros es otra cosa, para nosotros ya tiene un sentido muchísimo más coherente con respecto a la estructura que es un ser humano, que es un ente en principio séptuple, pero termina siendo décuple porque genera alma. Genera alma, o sea, es séptuple porque tiene tres vehículos sutiles, los tres espíritus, tiene los tres vehículos más densos, que son las contrapartes de esos espíritus, y tiene la mente, que es el foco, son siete en total, tres arriba, tres abajo, y en el medio de la mente es el foco, pero genera tres cosas más, que son los tres trofeos de los que habla Marco, que son las experiencias producidas por estos cuerpos sutiles y que vienen a formar parte después de los tres espíritus como parte de las experiencias. Eso no se pierde. Esas experiencias, al contrario, se asimilan, se acumulan y forman parte de la sabiduría. Así es como funciona. Está hecho muy perfectamente el ciclo, el plan está muy perfectamente diseñado para que no se quede nada suelto, vamos a decir, ni se pierda nada en realidad. Hay otra cosa que quiero agregar, que lo has dicho acá en la presentación. Los enemigos deben encontrarse nuevamente, el odio debe transformarse en el amor. Es algo tan importante esto porque muchas veces nos encontramos con personas tan ásperas en nuestra vida, pero de alguna manera, conociendo esto, podemos superarlas un poquito mejor, porque bueno, sabemos que de alguna manera si nos hemos encontrado con esa persona que nos produce escozor, digamos, Sí, sí. eh, tenemos algo que aprender, y nuestro maestro en definitiva, ¿no? Como dicen las enseñanzas. Así que conozco muchos casos de hermanos que no se pueden ni ver y a veces me pregunto, digo, si en esta vida no se reconcilian, yo creo que eso arrastra para la próxima, ¿no es cierto? Porque de Sí. alguna manera tienen que volver a transformar esa distancia, esa cosa que no se llevan bien, no se pueden ver, no sé por qué, porque a veces uno dice, ¿cómo puede ser que
que esa persona que está al lado mío, vamos a suponer en el caso de que sean hermanos, yo tuve la dicha de llevarme muy bien con mi hermana, pero ¿cómo puede ser que siendo hermanos no se llevan bien? Entonces, ahí está, en todo esto que estamos comentando acá, está la explicación lógica del por qué, ¿no es cierto? Así que ese Definitivamente, era claro. un Hay comentario. muchos casos conocidos precisamente en familias en que los Sí, hermanos se llevan como enemigos. Y sí, no solo se llevan como enemigos, se tratan como enemigos. O sea, se ujú, traicionan, se sí, sí, hacen sí, cosas horribles. Bueno, hasta allá al extremo de llegar a cometer un crimen. O sea, hasta ese extremo. Pero sí, bueno, sí, los que sí, no sí. llegan a ese extremo se hacen horrores y bueno, en fin, se tratan como enemigos. Y es que lo son. En definitiva, lo son. Lo que pasa es que vienen como hermanos precisamente para que borren ese resquemor antiguo que tienen, para que lo erosionen, para que lo vayan diluyendo, transmutándolo en el amor. Porque cuando dos personas nacen en la misma familia y son pequeños, digamos, con diferencia de un año, 2 años, eso, Sí, los niños no tienen odio ni sienten eso. Y como tienen juegos en común y eso, pues los niños se van integrando y así van creciendo. Y hay gran probabilidad de que esos dos seres terminen amándose porque vienen juntos desde pequeños. Pero hay otros casos en que es tan fuerte el odio, tan fuerte la ujú, animosidad que traen de otras vidas, de que ya cuando son grandes, al separar sus intereses personales, porque cada uno va a tener sí. intereses personales, pues llega un choque muy violento porque eso está en el horóscopo, eso está en el aura de ellos dos y chocan y no logran reconciliarse. Ese es el asunto. Una última cosa, porque ahí está la mano levantada también ahí. Vamos a suponer de que esos dos hermanos, como estamos comentando, tengan un odio, pero muy profundo, y no se lograron reconciliar en esta vida. Y vamos a suponer que uno partió hacia el otro plano, y en poco tiempo el otro partió hacia el otro plano también. ¿Qué es lo que sucede del otro lado? Con ese odio, ¿no? Que se tienen Bueno, cuando pasan al purgatorio. sí, bueno, sí, de alguna manera la ley de atracción, si ellos mantienen ese tipo de conexión, ya sea de odio y puede ser de amor también, pero bueno, en este Sí, caso estamos hablando de odio, la ley de atracción los va a encontrar de alguna manera, yo supongo, esto es una asunción mía, esto no lo dice McKenna o no está escrito por lo menos, esto se van a encontrar en el purgatorio. Obviamente, ellos se van a encontrar allí en el purgatorio. Si da tiempo, porque el purgatorio es la tercera parte de la vida. Si uno murió y claro, todavía claro, el otro está cerca, digamos, un periodo de 5, 10 años, 15 años, claro. más o menos, Sí. una persona que murió ya de cierta edad normal, ¿no? Pues entonces sí, le va a dar tiempo a encontrarse allí en el purgatorio. Y bueno, continuará la animosidad hasta que ellos vuelvan a venir en alguna otra vida de nuevo y terminen siendo ya se amen. Es que no solo de hermanos, han venido de madre e hijo y se han enfrentado hasta el punto de derramamiento de sangre. O sea, ha existido esas cosas. Es algo inconcebible, inverosímil, pero Claro. existe. O sea, es tanto el odio, tanto, tan fuerte, tan intenso, tan irreconciliable que llegan hasta ese punto. Muchas Así es. Pues nada, Miriam. Adelante, José. Gracias, me recordó Miriam lo que preguntó. Yo tenía una pregunta que se me había olvidado realmente y recuerdo ahora antes que se me vaya. Ok, cuando dos personas aquí en la Tierra, vamos a suponer que se casaron, se amaron, fallece una persona y luego esa otra persona conoce a otra y se vuelve a querer con esa persona. Al final los tres mueren, los tres se amaron, vamos a suponer. Luego llegan que al primer cielo, allá, yo asumo, ¿verdad? Que estoy equivocado, por eso pregunto. Quizás allá en el primer cielo van a conocerse, pero sin ese deseo. Supongo que ya fueron purgados para allá. ¿Se van a conocer para allá o cómo está la cosa? Bueno, esto.
Eso es difícil de contestar cuál es el proceso que lleva a ese caso específico, ¿no? Está bueno para una novela, a ver cómo se puede imaginar uno eh, qué va a suceder allí, porque hay personas que se han casado y han amado a más de una persona, te podrás imaginar. O sea, hay gente que han tenido 3 y 4 relaciones, y 5 y 7, en fin, han habido muchos casos de todos tipos y de todas variedades. Lo que sucede cuando llegan a ese punto, la verdad que no tengo la menor idea, José, pero sería bueno saberlo, o sea, tener alguna pista con respecto a eso, pero no tengo idea de cómo sucede ahí, la verdad, no Sí, me no, puedo imaginar, no me puedo sí, imaginar. sí, es interesante porque se supone que ahí hay algún cierto saludo con el papá, la mamá, etcétera. Yo asumo que quizás sí se saludan, pero ya no está esa parte de atracción, vamos a llamar sexual, obviamente. Creo que es como alguien conocido. Ahora, tengo una sugerencia para los conferencistas. Ahorita también me acordé. Le voy a decir aquí, me gustaría que se hiciera una conferencia o para los que estén interesados en adiestrarse en hacer conferencias, es decir, para los que quieran aprender. Me gustaría que eso se llevara a cabo para todo aquel que quiera aprender a hacer conferencias, los que van adelante, que dediquen o una conferencia o un tiempo para aquellos que quieren instruirse en eso, como los métodos. Hay detalles que pues uno tiene que aprender, supongo. Bueno, yo creo que no es necesario hacer una conferencia para eso, José. Sencillamente escoger un tema que sea de la literatura Rosacruz, o sea, concretamente de la literatura Rosacruz, que tenga que ver con todo lo que es la literatura, de todo lo que escribió Max Handel y todo lo que tiene que ver con la literatura Rosacruz. Escoger un tema y dividirlo en secciones que más o menos duren 30, 40 minutos y conseguir las imágenes alegóricas al texto que se está hablando y hacer investigaciones por cuenta propia para abundar y agregar a ese mismo conocimiento, darle más, digamos, adorno, ¿no? Que se pueda abundar en eso y estar preparado en conocimiento para responder las preguntas del tema, porque casi siempre las preguntas son versando sobre el tema que se ha expuesto, ¿no? Siempre hay un poco que se sale y demás de eso, pero bueno, es importante el estar preparado sobre todo para el tema y estudiárselo bien, hacer la investigación por cuenta propia, buscar evacuar cualquier tipo de duda que pueda producir algún concepto que está dentro de la conferencia escogida, vocablos, palabras, hechos históricos y demás que se puedan ampliar y eso con eso ampliar el contexto de lo que se está hablando, porque le da a la persona muy buena referencia de lo que se está hablando. Que se amplíe todo ese el contexto, el vocabulario y toda esa serie de cosas que son aledañas, ¿no? No están dentro de la conferencia en sí, pero son aledañas que contribuyen a ayudar a la comprensión general de lo que se está hablando. Yo creo que eso es esencialmente y atreverse, más nada, no hay que hacer realmente, digamos, un estudio sistemático para hacer una conferencia. Hasta donde yo sé, pero bueno, de todas maneras, ya dijiste la propuesta, todo el mundo la escuchó y se puede discutir más adelante. Así que, pues nada, esto queda anotada tu proposición. Adelante, Susana. Sí, gracias, Armando. Armando, yo le quería decir a Santa María que en la Biblia vienen, preguntan algo parecido a lo que preguntó, si una persona, una mujer en viuda se casa con el hermano del que murió y después en viuda ese se casa con el hermano de quién es la esposa cuando muere. Entonces le dicen de que en los reinos del cielo ahí no se va la carne, ahí lo que va es el espíritu, es lo que le dicen. Claro, sabemos también que eso tiene una inclinación no católica, tiene pero realmente yo pienso que por ahí puede ir la cosa, ¿no? No sé Bueno, sí, realmente. sí, de alguna manera lo que sucede es que José menciona cuando se va al primer cielo. Cuando se va al primer cielo todavía tenemos cuerpo de deseo. Yo Lo que, sé lo que, lo que todavía. no tenemos ya las regiones bajas que las hemos purgado, pero tenemos cuerpo de deseo. Ahora no sé cómo funciona eso. Yo
Yo no me acuerdo, yo he estado en el primer cielo, pero no me acuerdo nada, la verdad, nada, Bueno, Y, y con respecto a las conferencias, le quería decir al amigo Santa María que, bueno, cuando uno lo anuncia, por lo menos me anuncian, Susana va a dar una conferencia. Yo realmente, yo no soy conferencista, nunca lo he sido. Es más, lo único que hay que hacer es buscar un tema, como decía Armando, buscar un tema y atreverse. Yo para nada soy conferencista, yo me estudio el tema, sí me estudio lo que voy a hablar, pero siempre voy con dudas a veces hasta de ese tema, porque yo voy a enfrentarme a un grupo de amigos, que eso es lo que tenemos que tener presente, porque no vamos a una conferencia para personas que no conocemos, o personas, un grupo de personas que no sabemos ni quiénes son. Vamos a enfrentarnos en este caso a un grupo de amigos que todos están estudiando lo mismo, que todos estamos en lo mismo, y yo voy también con dudas, que a veces voy para que me las aclaren también, porque yo he dado conferencias donde no he sabido algo sobre el tema que estoy tratando y no he podido llegar a averiguar algo realmente, y hago la pregunta y yo le digo, ¿qué ustedes piensan de esto? No sé, o sea que en una conferencia uno solo no va a exponer un tema, va a desmenuzarlo y va a aprender también sobre ese tema, porque repito, vamos a hablar con personas que todos estamos en lo mismo. Y a veces quien menos tú te imaginas te da una respuesta a algo que tú vienes preguntándote durante años y años. Quien menos tú te lo imaginas. Es así, Santa María, así que atrévete. Sí, Gracias, sí. gracias. Adelante, Marco. No, Susana se me adelantó, yo iba a hablar del pasaje bíblico, Ajá, pero recuerden que en el primer cielo ya no hay pasiones bajas ninguna. claro, Ahí claro, todo nos lo quitaron, nos jalaron y entonces nos vemos como lo que somos, amigos, tanto claro, hombres claro. como mujeres. Ya ahí no hay deseo carnal ninguno. Y Exacto, por eso el Cristo, cuando le preguntan, él dice, las cosas del cielo son las cosas del cielo y las cosas de la tierra son las cosas de la tierra. O claro. sea, van a estar todos juntos allí, todos como hermanos, como amigos, como lo que son. Exactamente, exactamente. Gracias, es interesante, sí. ¿Para cuándo anoto José Santamaría? Mira, ya te están comprometiendo. Alberto es el administrador de las conferencias. Ya pronto, pronto, Alberto. Vamos a preparar para eso. Mira, prepara una conferencia, mándasela a Alberto para que te la revise y se vaya a ver que algo después te puede sugerir algo como modificarlo, lo que sea, y por ahí ya vas haciendo la primera. Sí, sí, Siempre sí. lo vamos a ayudar. Sí. Gracias, gracias. No, y Claro, Santa Mira, María, y déjame decirte, mira, si tú te fijas en las conferencias que yo he dado, empiezo diciendo que no soy conferencista. Yo me pongo gaga, yo me trabo, yo voy así, pero yo sigo, porque realmente yo hasta tengo miedo escénico, hasta eso. Pero sin embargo, hablo, doy la conferencia, hablo, ¿te entiendes? Y sigo. Hay cosas que hay que sobreponerse a eso. Así que, y me trabo 1000 veces cuando estoy hablando, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es transmitir el conocimiento, lo que aprendí y aprender yo también. Y conversar, porque más bien es conversar con todo. sí, la Cierto, primera muy cierto. conferencia, la primera conferencia que yo di en mi vida y la primera vez que usé PowerPoint fue aquí. La primera conferencia la di aquí en este forum, aquí fue un viernes, una de las conferencias fue acerca de uno de los artículos de temas Rosacruces 2 sobre la música, explicando algunas de las cosas ahí referente a eso. Esa fue la primera conferencia que yo di y es la primera vez que usé PowerPoint. Nunca lo había usado, no tenía experiencia anterior con respecto a eso. Y así, poco a poco, uno va mejorando, uno va, pues, tú sabes, superándose y esforzándose para que quede mejor todo. Así. Arriba, Marco, adelante. sí, mira, yo ahora me recordé el caso que Max Hender habla, creo que es en la introducción de el
el muchacho que lo hunden en el agua y le Sí. dicen que en ese momento tú, ¿en qué tú pensabas? Dice, no, aire. Lo único que quería era aire. Dice, bueno, con ese deseo es que tú tienes que desear dar una conferencia. Con ese deseo. Lo primero que tiene que haber es un deseo extraordinario, no lo puedes perder para empezar. Lo segundo es buscar un tema que tú estés cómodo, que tú domines más o menos. No tienes que ser un erudito, pero sí tener noción de lo que estás hablando. Porque cuando tú vas a dar la primera conferencia, y eso nos pasó a todos, uno va nervioso y es terrible. Hoy en día, yo, por ejemplo, he dado muchas conferencias, he ido a programas de televisión, que quiero decirte que cuando yo fui por primera vez al programa de televisión, yo era un mar de nervios, porque imagínate tú que te estaban mirando no sé cuántos miles de personas. Y eso fue terrible, terrible, a pesar de que yo estoy adaptado ya a dar conferencias y yo no tengo ese miedo escénico porque ya lo perdí hace tiempo, desde que empecé. Y tengo lo que dice Susana, la confianza que estamos entre amigos, que no va a pasar nada si yo no sé una cosa. Yo en cualquier momento me hacen una pregunta y digo, no sé, porque eso es normal. Hay cosas que Hendel no dijo. Y entonces, pero sí, lo primero es desearlo. Con todo el fervor tuyo del mundo, vaya. Yo quiero hacer una conferencia, yo me voy a proponer hacer una conferencia. Y ahí estamos, Armando, Alberto, Susana, todos los que estamos aquí te vamos a ayudar, inclusive con la presentación, con lo que te haga falta. Si yo quisiera que fueran más los conferencistas y gente joven, porque ahorita los que estamos aquí nos vamos. Y entonces, ¿quién queda? Necesitamos gente joven que se dediquen a divulgar las enseñanzas, porque esto tiene que seguir, no se puede parar. Porque si esto se detiene, pues el trabajo de los hermanos mayores fue en balde y no podemos permitir eso. Entonces sí hace falta, y sobre todo tú que eres una gente relativamente joven, bastante joven, es necesario que te pongas para las cosas, como decimos nosotros vulgarmente. Alberto, vamos a cerrar la grabación y nos quedamos hablando después para poder... Perfecto, Armando. Sí, Sí. voy a compartir la oración. Ahora le toca a un caballero que amablemente nos lea la oración. La digo yo entonces. Plegaria para el estudiante Rosacruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea. Que así sea, Padre Sebastián. Así sea.